Bueno, buenos mediodías. Disculpen por estos arreglos previos. Es para mí un alto honor estar nuevamente en esta tribuna y agradezco a la directiva que ha tenido la gentileza de invitarme y muy especialmente al general Francisco Wins. ¿Cómo lo paso? Gracias. Bueno, parece que estoy pronta. Bueno, el tema, por supuesto que muchas gracias a ustedes, que son el motivo de poder compartir esta charla, que espero no les resulte muy aburrida. El tema que realmente vamos a tratar hoy es un tema que nos conmueve al mundo entero y nos debe conmover, porque es una realidad que debemos afrontar y no toda se nos ha aparecido todavía. Evidentemente, desde el 11 de septiembre de 2001 el mundo ha cambiado. ¿Y por qué el mundo ha cambiado? El mundo ha cambiado porque ha aparecido una nueva clase de terrorismo, un terrorismo que no conocíamos, un terrorismo que no tiene límites, porque el límite es la propia vida, y para ellos la vida no tiene valor. Entonces, todas las barreras que podíamos tener antes han caído ahora. Por ejemplo, en el aspecto que a mí refiere, en el aspecto de mi competencia, la energía nuclear, las radiaciones ionizantes eran un límite que era imposible pensar que alguien lo pudiera pasar sabiendo las consecuencias que ello iba a tener, o sea, su muerte. Pero hoy en día, frente a este terrorismo suicida, no tenemos barreras. Y es un terrorismo que aparece y se va, aparece y se va. De manera que, ¿con qué nos encontramos? Con que, por un lado, el terrorismo. Una figura la tenemos a la izquierda, la de los ataques del 11 de septiembre. El terrorismo ha llegado a nuestras casas porque lo podemos ver en las pantallas de nuestros televisores, de nuestras computadoras. Y solo verlo nos aterroriza. Pero si va junto a la otra, que también nos aterroriza, y que es la energía nuclear, y nos aterroriza simplemente por un hecho que hizo su aparición en el mundo de una manera trágica, con la explosión de las bombas de Hiroshima y Nagasaki, porque posteriormente, y después del famoso discurso Átomos para la Paz, se han difundido enormemente sus usos civiles, que hoy salvan muchísimas vidas y mejoran la calidad de otras tantas. Pero si unimos energía nuclear y terrorismo, evidentemente el impacto en la opinión pública va a ser enorme. Y eso es lo que buscan los terroristas precisamente. La naturaleza particular de la energía nuclear exige naturalmente condiciones de seguridad y medidas de protección más rigurosas. Y aquí hay responsabilidades legales y gubernamentales con respecto al uso seguro de las fuentes de radiación. Es preciso conocer y determinar las necesidades y las preocupaciones de los países para mejorar su marco legal con el fin de desarrollar un plan estratégico que mejore el trabajo en el tema y, por ende, la seguridad nuclear y radiológica. Usamos los términos safety and security y security, que en español no tienen una traducción con una sola palabra, se podría decir protección física y tecnológica, pero digamos que safety se centra en condiciones no deseadas, eventos que conducen a liberaciones de radiactividad desde actividades autorizadas. En cambio, security se centra en el uso indebido de materiales nucleares, radiactivos u otros por agentes no estatales con la intención de causar daño. Se han adoptado en el mundo muchos instrumentos legales internacionales a efectos de codificar estas obligaciones en varios campos. Dependiendo de la estructura que tenga cada país, pueden limitar la legislación nacional. Las sociedades modernas presentan un alto riesgo de ser blanco
de ataques que causen destrucción masiva o grandes daños, por lo que veníamos diciendo hace un rato y por lo que seguiremos diciendo. A esos efectos, los materiales radiactivos son mucho más accesibles para tal fin que los nucleares o las instalaciones donde estos últimos se encuentran. Las centrales nucleares tienen grandes medidas de protección, están rodeadas de grandes medidas de protección y les sería más difícil al terrorista poder llegar ahí. De todas maneras, no hay que desconocer que activistas de Greenpeace entraron en una central nuclear en España inadvertidamente. Naturalmente, casi instantáneamente fueron descubiertos, pero fueron descubiertos dentro de la central nuclear, no fuera de sus puertas. Todo esto son alertas. Y, por ejemplo, en la revista número 9 del ISIS, se crea un escenario ficticio en que adquirían en Pakistán un arma nuclear, luego introducida a Estados Unidos vía México. Esto fue, como digo, un escenario ficticio, pero están ensayándolo. También se le descubrió un video de vigilancia a un científico belga muy renombrado, con mucho conocimiento en este tema, en el año 2015. Y drones se han descubierto sobrevolando centrales nucleares en 2014, tanto en Francia como en Bélgica. Y en el año 2014 se robaron 40 kilos de material nuclear de la Universidad de Mosul, en Irak, incluyendo uranio. O sea, todo esto nos hace reflexionar más que no estamos frente a algo imposible que suceda, sino por el contrario. Los posibles casos de dispositivos de dispersión radiológica, porque son más fáciles, es más factible, como decíamos, que los terroristas utilicen armas radiactivas, conocidas como bombas sucias, y no las armas nucleares. Por las medidas de seguridad que decíamos que tiene una central nuclear y porque además, para fabricar el plutonio, se necesita usar uranio y un reactor nuclear. Y eso ya es más difícil que ellos lo puedan tener. Igual no es imposible. ¿Cuáles pueden ser los casos? Por ejemplo, usando un artefacto convencional al cual se le agrega material radiactivo. Eso es lo que se conoce como bomba sucia. Después vamos a hablar de ella. También puede ser dispersando material radiactivo en donde se distribuyen las aguas de la ciudad, o de un pueblo, o en un arroyo, o en un río, o en una laguna. O dejando esparcir el material radiactivo y dejando que el viento lo propague. ¿Ustedes se imaginan que frente a cualquiera de estos hechos lograrían sus objetivos? El impacto y el terror en la población mundial, no solo en la población de la ciudad o del país donde ocurriera, el terror en el mundo entero. Vamos a ver algunos casos que han ocurrido. En el año 1995, rebeldes chechenos colocaron una bomba sucia en el parque de Izmailovsky en Moscú, con alrededor de 5 kilos de explosivos y una fuente de 137 que posiblemente era de uso médico, se usa para la radioterapia. Si bien el fin fue solo como amenaza y demostración de fuerza, sirvió para alertar sobre la posibilidad de su construcción por los grupos terroristas. O sea, están dando diversas señales que nos deben mostrar qué es lo que quieren, a dónde quieren llegar y a dónde, desgraciadamente, muy probablemente lleguen. A la vez, en el año 2006, el espía ruso Alexander Lavinenko fue asesinado en el Reino Unido por una cantidad letal de polonio radiactivo. Polonio, como decíamos, es el material descubierto por Marie Curie que se utiliza para las bombas nucleares o para los reactores antiguos. Como no nos podemos situar felizmente en un escenario donde haya ocurrido un ataque terrorista, lo que vamos a hacer
es situarnos en lugares donde ha ocurrido un accidente radiológico. O sea, no en una instalación nuclear. Instalación nuclear es aquella donde hay reactores nucleares o donde hay plantas de almacenamiento de combustible nuclear, de reprocesamiento de uranio, etc. Tengamos en cuenta que en el accidente no se elige el lugar, no se elige el dónde, el cuándo. En cambio, en un ataque terrorista sí está elegido. Y por lo tanto vamos a elegir, para compartir con ustedes, uno de los mayores, si no el mayor accidente radiológico de la historia, que ocurrió en la ciudad de Goiânia entre los meses de septiembre y octubre de 1987. Goiânia, capital del estado de Goiás. Ahí había un instituto, el Instituto Goiano de Radioterapia, que tenía una fuente de cesio-137 y la había dejado abandonada porque estaba embargada, pero no comunicó, como era su deber, a la Comisión Nacional de Energía Nuclear de Brasil ni a la justicia. Se mudaron y la dejaron. Esta es una foto de cómo estaban las instalaciones del Instituto Goiano de Radioterapia cuando sucedió lo que vamos a decir. La fuente, el equipo de el equipo con una fuente de cesio-137 adentro fue encontrado por lo que ellos llaman un chatarrero. Después de varios días que lo venía investigando, se llevó el equipo hacia una chatarrería. Ahí lo desmanteló, lo abrieron y quedó el cesio-137 sin ningún tipo de protección. Las fuentes radiactivas tienen muchas barreras de protección. Para mejor o para peor, el cesio-137 tiene un color azulado, fosforescente, que les hizo creer que estaban frente a un fenómeno sobrenatural. Entonces se pasaron el cesio por las manos, por los brazos y por las manos, e ingirieron pan. La niña, Lady Das Neves, de 4 años, falleció inmediatamente. Sus padres y el chatarrero. Hoy en día hay una fundación que lleva el nombre de Lady Das Neves. Pero todavía no se sabía qué había pasado. Pero frente a tantos cuadros de vómitos, diarrea, etc., las autoridades empezaron a alertarse. Y da la casualidad que un compañero mío de misiones, de varias misiones, el físico Walter Méndez, estaba de vacaciones en una fazenda cerca de la ciudad de Goiânia. Lo llamaron inmediatamente, pero cuando fue con su contador Geiger, todos creían, él creía, mejor dicho, que estaba descompuesto, porque volaba. Bueno, no estaba descompuesto. Entonces el doctor José Julio Rosenthal, un eminente científico brasileño israelí, hoy fallecido, fue el que tomó a su cargo las tareas de descontaminación de la ciudad. No poca cosa, un terrible trabajo. Bueno, las tareas de limpieza implicaron la remoción de capas superficiales del suelo en diversos lugares, así como la demolición de vehículos, viviendas, efectos personales, etcétera, etcétera. Pese a que los científicos brasileños son del más alto nivel, quizás entre otras cosas por el programa de centrales nucleares, necesitaron ayuda. Ayuda que les brindó el Organismo Internacional de Energía Atómica inmediatamente y también otros países. El trabajo se hizo aún más dificultoso porque Goiânia tiene un clima muy caluroso y en esa época, septiembre-octubre, acá ya estamos en octubre, en que sucedieron los hechos, la humedad es enorme y los trajes que se utilizan para esta tarea son similares a los trajes de los astronautas. Entonces muchas horas no se puede permanecer trabajando con ellos. O sea, todo eso, como digo, dificultó la tarea. Por lo tanto, 730 personas trabajaron en esas tareas durante 6 meses. El accidente dejó miles de toneladas de desechos radiactivos que fueron gestionados y depositados
en la ciudad de Abadía de Goiás, a 22 kilómetros de Goiânia. Y acá hay otro problema. Abadía de Goiás era una tranquila ciudad que tenía un 10% de desocupación. Yo tuve ocasión de estar allí 10 años después, cuando se recordaban los 10 años del accidente de Goiânia, o sea, 1997. Y el alcalde de la ciudad de Abadía de Goiás estaba aún tremendamente preocupado y solicitando a las autoridades públicas ayuda, porque Abadía de Goiás había pasado a tener un 90% de desocupación. Las consecuencias, por lo tanto, muertes, heridos, demoliciones, pánico, discriminación. Los productos de la ciudad de Goiânia no pasaron la frontera de la ciudad durante muchísimos meses. Consecuencias económicas, financieras, sociales, psicológicas. Acá tenemos algunas imágenes, esto es observando lugares de la ciudad. Remoción de objetos contaminados, vean los trajes de que les hablaba. Demolición de una casa contaminada. Descontaminación del suelo. Contenedores con los desechos radiactivos. Almacenamiento temporal, luego se hizo el repositorio temporal siempre. Y veamos los impactos en números. Las personas monitoreadas fueron 112.800. Imaginemos un estadio centenario lleno. Contaminados 271. Ropas y zapatos 120. Interna y externamente, por ingestión e inhalación, 120. Daños por la radiación, 151, perdón. Daños por la radiación, 28. Hospitalizados graves, 22. Lesiones en la médula ósea, 14. Síndrome de radiación aguda, 8. Y los 4 muertos de que ya hemos hablado. Y los impactos en la ciudad. 159 casas monitoreadas, 42 evacuadas y descontaminadas, 6 demolidas, 53 recuperadas, 58 diferentes edificios públicos contaminados, incluyendo calles, plazas, comercios y 64 vehículos. Ahora, eso fue un accidente. Y fíjense los daños que creó para la ciudad, para el país y también para el mundo. Ahora, si pasamos de Goiânia a un blanco elegido por los terroristas, no es difícil imaginar qué puede suceder si la fuente fuera eso, fuera un blanco preseleccionado. Son muchas las lecciones que hay que aprender de este y otros accidentes similares. Fuentes radiactivas hay en todos los hospitales y no creo que haya un solo país en el mundo que no tenga un hospital con una fuente radiactiva. Además, las fuentes radiactivas a veces son tan pequeñas que pueden caber en un simple bolso de mano. No creo tampoco que haya hospitales, salvo en determinadas circunstancias, que tengan medidas de seguridad. Es muy fácil entrar, por lo tanto no es difícil llevarse una fuente radiactiva. Y si no, también pueden ir a un centro de investigación, a un centro de enseñanza, a una industria, porque se utilizan calibradores de densidad, de nivel, para control de calidad en las industrias. Hay muchos lugares donde hay fuentes radiactivas de fácil acceso. Y en este tema hay dos grandes subtemas que representan enormes problemas y que son las fuentes huérfanas y el tráfico ilícito de material radiactivo. ¿Qué son las fuentes huérfanas? Las fuentes huérfanas son aquellas que nunca tuvieron control regulatorio, o sea, que nunca estuvieron bajo el control de la autoridad regulatoria del país o que habiéndolo tenido lo perdieron. Y por lo tanto representan un serio peligro para la seguridad. Por razones obvias, porque son fuentes huérfanas, no hay un número específico para ellas. ¿Ellas qué deben ser? Deben ser identificadas, localizadas, retiradas y aseguradas.
pero no hay instrumentos legales suficientes para controlar el fenómeno. En el mundo, el problema fue muy grande cuando el colapso de la antigua Unión Soviética, porque ahí se perdió un Estado seguro, con fuentes cerradas, trabajadores nucleares muy bien pagados y una estricta vigilancia de la KGB. Especialmente en Chechenia, Georgia y Moldavia hay una cantidad de fuentes huérfanas. Algunas han sido localizadas. La foto de la derecha es un caso en Georgia donde fue localizada, recuperada, pero hay muchísimas más. Y las instalaciones actuales, donde hay depositado plutonio, en muchos casos no tienen ni detectores ni cámaras. Y en América Latina, que me ha tocado recorrerla prácticamente toda con misiones del Organismo Internacional de Energía Atómica, algunos lugares nos dejan absolutamente sorprendidos por la ausencia total de seguridad de los desechos radiactivos. Y personas, además, hablando de la antigua, cuando cayó la antigua Unión Soviética, personas con conocimiento crítico en la materia están muy mal pagados y dispersos por el mundo. ¿Y qué pasa? Al estar muy mal pagados y dispersos por el mundo, pueden ser fácil presa de ser capturados, entre comillas, por los terroristas para sus fines. Veamos algunos ejemplos de fuentes. En México, en 7 meses, en lo que va de diciembre de 2013 a junio de 2014, hubo 3 casos de fuentes radiactivas robadas. En la Unión Soviética, y escuchen esto, en Estados Unidos se pierden 200 fuentes por año, casi todas de uso médico. Que en España, nada más que en 2007, con una campaña que se hizo, se lograron recuperar 461 fuentes huérfanas. Estas son imágenes de lesiones causadas por la radiación. Y el otro gran tema, el tráfico ilícito de material radiactivo. ¿Qué es? Es la recepción, posesión, uso, transferencia o disposición de material radiactivo sin autorización, ya sea intencional o no intencional, y ya cruce o no fronteras internacionales. Ninguno de los casos que ha habido hasta ahora ha sido en cantidades suficientes como para construir una bomba nuclear. Pero ¿qué pasa? Los casos que se detectan no superan entre el 5 y el 10% de todo el tráfico ilícito de material radiactivo que hay en el mundo. Entonces, es fundamental la cooperación nacional e internacional para poder hacer frente a este problema. Hay un gran mercado negro para los materiales radiactivos y es extremadamente peligroso porque pocas cantidades de uranio enriquecido en manos de terroristas pueden significar una catástrofe mundial. Estas son algunas imágenes del control de fronteras, que es imprescindible. Todos los pasos de frontera tienen que estar controlados, tienen que tener portales. No puede haber un paso de frontera sin escáner. Y aún así pasan las cosas. Ahora nos preguntaríamos, ¿hay conciencia del peligro? Y nos parecería que sí. Sin embargo, debo decir que he tenido oportunidad de hablar con personas con altos cargos en organizaciones internacionales, competentes precisamente en el tema del terrorismo, y muchas veces no hay conciencia. Se cree que es una probabilidad, pero que no se está ante una casi certeza. En el año 2007, sin embargo, la conferencia internacional convocada por el Organismo Internacional de Energía Atómica, organismo de Naciones Unidas competente en la materia, concluyó que los grupos terroristas tienen la intención de adquirir y usar material nuclear o radiactivo para actos maliciosos, y la posibilidad de que la ocurrencia de un atentado es real.
Las consecuencias de un atentado exitoso pueden ser catastróficas. Eso concluyó el OIEA. Por otra parte, para la OTAN, ISIS es la mayor amenaza en cuestiones nucleares, radiológicas y biológicas. Esto lo concluyó el año pasado, el 2016. A su vez, la Unión Europea alerta sobre la posibilidad de un atentado incluyendo armas radiológicas. La ITDB es la base de datos del Organismo Internacional de Energía Atómica, establecida en 1995, con información de incidentes sobre tráfico ilícito y otras actividades y eventos no autorizados que involucran material nuclear y otros materiales radiactivos fuera de control regulatorio. Realiza un registro y analiza, y luego la información es enviada a los estados participantes, así como a seleccionadas organizaciones internacionales para ayudar a combatir el tráfico ilícito y mejorar la seguridad nuclear. Es evidentemente un componente muy importante en la implementación del Plan de Seguridad Nuclear del OIEA establecido para los años 2014-2017, que ofrece ayuda, asistencia a los estados. Participan actualmente 131 estados y esta participación es voluntaria. 131 de los 168 estados miembros que tiene el Organismo Internacional de Energía Atómica. De 1993 a 2015 se registraron 2.889 incidentes que fueron confirmados. De ellos, 454 fueron posesión ilegal de con actividades criminales relacionadas, 762 robo o pérdida, 1.622 otras actividades no autorizadas, 71 no pudieron ser incluidas en una categoría. Si nosotros sumamos, la cantidad desglosada va a dar mayor número. ¿Y esto por qué? Porque en algunos casos se le incluyó en dos categorías. Algunos de los que involucran robo o pérdida incluyen uranio altamente enriquecido y plutonio, que integran la categoría 1. Y en ciertos casos hubo intentos de venta o tráfico a través de fronteras internacionales, la mayoría gramos, pero en algunos casos también kilos. De iridio 192, cesio 137, americio 242, que integran la categoría 2. En ciertos casos, como dije, están incluidos 2 veces. Acá está la gráfica de lo que les decía recientemente, con subida, sobre todo en 1994, y luego fluctúa, sube, baja, sube, baja. Esto me llevó a realizar una propuesta que tiene el antecedente en el año 2010, cuando en Washington, Estados Unidos y Argentina firmaron un acuerdo para prevenir el tráfico ilícito de material nuclear y radiactivo en el contexto de la Cumbre Mundial sobre Seguridad Nuclear que convocó el presidente Obama ese año. La cumbre es un elemento clave en la lucha antiterrorista. Se repitió varias veces, la última fue en Washington el año pasado, donde intervinieron 53 países, OIEA, Interpol y Naciones Unidas. El terrorismo nuclear o radiactivo significa una seria amenaza para la seguridad y necesita tener una respuesta continental. El Organismo Internacional de Energía Atómica cumple una excelente función, pero es a nivel mundial. Deberíamos reforzarlo, entiendo yo, con organizaciones a nivel continental. Las hay a nivel regional, tenemos el Mercosur, tenemos muchísimos organismos, pero a mi criterio es necesario, o sería necesario, crear un organismo a nivel hemisférico, especializado en la prevención. Arriba dice Comité Interamericano, especializado en la prevención y control del tráfico ilícito de material nuclear y radiactivo. La propuesta que se ha establecido dentro de la OEA, la Organización de Estados Americanos, siguiendo, por supuesto, lo establecido en el artículo 53 de la Carta. ¿Cuál es su propósito? El propósito es promover y desarrollar la cooperación entre los Estados miembros para prevenir, combatir y erradicar el tráfico ilícito de material nuclear y radiactivo
de acuerdo a los principios de la Convención de Protección Física de Materiales Nucleares y su enmienda, y otros instrumentos internacionales, como las recomendaciones del OIEA, Resolución 1540 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. La Convención de Protección Física de Materiales Nucleares es el único instrumento internacional que se refiere al terrorismo y al terrorismo nuclear, a la protección física. Y su enmienda lo ha ampliado. Su enmienda, que entró en vigencia el año pasado con la ratificación de Nicaragua, lo ha ampliado porque hace que no sea solamente el tránsito internacional, sino que también incluya el nacional, estableciendo delitos, no otorgando el asilo, etc. Las principales funciones serían desarrollar la cooperación interamericana, recomendando las medidas específicas para prevenir y controlar el tráfico ilícito de material nuclear y radiactivo, fomentar que los Estados miembros tengan una adecuada estructura legal y gubernamental en la materia y crear la base de datos interamericana sobre tráfico ilícito de material nuclear y radiactivo. Estaría presidido por un profesional especializado en el área, estudiará la posibilidad de designar oficinas nacionales para facilitar la cooperación, recomendará a la Asamblea General el establecimiento de un fondo específico para implementar programas y actividades aprobadas por el Comité, estudiará y propondrá a la Asamblea General el estudio de una Convención Interamericana de prevención y control del tráfico ilícito de material nuclear y radiactivo. Naturalmente, esta es una propuesta, puede haber muchas más, pero lo que tenemos que hacer es actuar, lo que no podemos hacer es quedarnos quietos. Muchas gracias.